Las proteínas en la orina es un motivo frecuente de preocupación, sobre todo en aquellas personas que tienen diabetes tipo 2, y no es para menos, porque la diabetes es la principal causa de enfermedad renal terminal que requieren diálisis, ya sea peritoneal a través del abdomen, hemodiálisis o bien trasplante renal. Uno de los signos de daño renal es que obviamente disminuye tu filtrado glomerular y que lo veas alterado en la creatinina. Pero a veces la diabetes empieza a dañar el riñón de una forma diferente y lo primero que uno detecta es proteínas en la orina. Así que de esto vamos a hablar en esta ocasión porque también considero importante detectar esta situación antes de que agrave. Puede ser que sea una proteínas en orina muy baja, que no te dé ningún síntoma y que ni siquiera notes espuma en la orina, pero que aún así lo tenga usted y que hay que detectar eso porque en etapas tempranas se puede revertir. Estas proteínas en la orina no solo es por la espuma en la orina, no, a largo plazo van generando daño en los riñones, van generando cambios que si no se detiene esta situación son cambios ya irreversibles. Y lo otro es que puede ser que esas proteínas en orina no necesariamente sean por la diabetes, puede ser otra situación y aquí vamos a revisar eso y de forma general cuáles son los cuidados o algunos de los puntos más importantes para cuidar esos riñones que te van a ayudar a revertir esa proteinuria. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y te agradezco que estés conectado en esta sesión. 23 de marzo, 9 de la mañana, estamos aquí en la ciudad de Tijuana. O si usted está viendo este video de forma diferida. Y el número del consultorio te lo dejo en pantalla. Puedes llamar o mandar un mensaje por WhatsApp. Y si está usted interesado en participar o inscribirse en la academia, en la cual también enseñamos otras cosas, un acompañamiento un poco más de cerca, sobre todo al llevar el ayuno intermitente, la dieta baja en carbohidratos y responderte estas preguntas, orientarte sobre lo que tienes que hacer, cuál es tu próximo paso o bien darte nuestra opinión sobre lo que estás haciendo es correcto o lo puedes optimizar aún más. Bien, entonces el tema de las proteínas en orina, que es bastante frecuente, bastante común, y hay gente que, insisto, no tiene ningún síntoma, se hace análisis de rutina y eso es lo que observan prácticamente, proteinuria, y también vamos a revisar pues esos valores normales. Primero, me gustaría a forma muy breve y resumida funciones del riñón para que uno vaya obteniendo una perspectiva más clara del problema. A veces uno dice, bueno, el riñón no funciona, diálisis, pero hay que ver cuando ese riñón está muy dañado, cuáles son las funciones que ya no está haciendo, porque entonces uno lo tiene que suplir de cierta forma, con cambios en la dieta, con cambios en la cantidad de líquidos, ciertos medicamentos, ciertos suplementos u otras intervenciones para hacer lo que el riñón está dejando de hacer. Y esto funciona para todos los órganos, pulmones, corazón, sistema neurológico. Se le llama soporte vital o soporte avanzado. Claro, en etapas más avanzadas ya medicina crítica, ¿no? Si el pulmón no funciona, hay que darle soporte. ¿Qué hace el pulmón? Pues el oxígeno, pues hay que darle esa terapia, ¿no? Si el corazón no funciona, pues ¿qué hace? Diferentes cosas, mueve la sangre, por así decirlo. Hay que suplir, hay que darle soporte. Y lo mismo con el riñón. Va dejando de funcionar, hay que suplir esas funciones. Eh, ¿Qué hace el riñón? Filtrar la sangre, elimina toxinas, produce vitamina D de dedo, el balance de electrolitos y aquí te lo subrayo, reabsorbe cualquier cosa que se pueda estar pasando, digamos, a la orina, pero que el cuerpo lo necesita, el riñón lo detecta, esto no va para afuera, esto se queda aquí en la sangre, porque en ese proceso de filtración puede que se escapen algunas moléculas, puede que se escape azúcar a la orina, proteínas, aminoácidos, potasio, sodio, y que no, lo necesitamos y en lugar de desecharlo, el riñón lo puede reabsorber. También tiene esa capacidad entre muchas otras funciones que tiene el riñón. Tiene como 12 funciones y a lo mejor pues en un futuro va a haber más y más y más, ¿no? Conforme la medicina vaya avanzando.
En este esquema, porque estamos hablando de las proteínas, vemos en el lado izquierdo, dentro de un riñón sano, cómo está la sangre y las bolitas amarillas son albúmina, que es proteína. Eso también es importante. Hablar de proteínas en orina, en este caso nos vamos a centrar en la albúmina, pero no es la única proteína que puede estar ahí presente en la orina, ¿eh? Puede haber otras y para eso también hay un estudio. Si uno tiene mucha proteína en la orina, hay que ver cuál es la proteína para identificar la causa. En medicina le llamamos proteinura selectiva o no selectiva y hay un estudio para identificar eso. Entonces, volviendo acá a la imagen, dentro de un riñón sano, las proteínas pues se quedan en la sangre y no pasan el filtro, por así decirlo, que viene siendo el riñón y la orina pues sale del cuerpo sin proteínas. O bueno, una mínima, pero muy mínima cantidad de proteínas que puede ser en rango normal. Cuando hay un riñón dañado, esas proteínas, esa albúmina, se filtra de forma anormal por diferentes razones, por diferentes motivos. Y el riñón ya no puede reabsorberlo porque es demasiado proteína. Es decir, como les dije hace rato, si el azúcar se escapa de la sangre y va a la orina, las proteínas, los aminoácidos, el riñón tiene que reabsorberlo y volver a meter eso a la sangre. Pero en esta situación, por distintos daños, el riñón ya no lo reabsorbe y se está orinando proteínas. Esto no es normal. Esta imagen también me parece importante. Vamos a poner un poco más grande, de hecho. Son los valores de referencia y aquí está como un semáforo, ¿no? El de color verde, menos de 30 miligramos en una muestra de orina al azar. No necesariamente tiene que ser en una recolección de orina de 24 horas, ¿eh? Uno puede hacerse un examen general de orina y no tendría que haber casi nada de proteínas. A lo mejor 10 miligramos en una muestra al azar y también se pueden calcular otros índices. Si uno quiere mayor precisión y quiere asegurar si efectivamente estamos orinando proteínas y cuánto, tal vez de primera instancia sí sea conveniente juntar la orina de 24 horas, pero juntarla bien para que sea lo más confiable ese resultado. Y si el resultado es menor a 30 miligramos en 24 horas, es normal. O sea que yo puedo orinar 20 miligramos en un día y es normal. Cierta cantidad de proteínas es normal. Lo más común o lo más frecuente es encontrar en color amarillo, entre 30 a 299 o 30 a 300, vaya, 30 a 300 miligramos en 24 horas, que se le llama microalbuminuria. Eso es lo más frecuente. Y lo importante de esto es que uno puede detectar esto aun cuando el riñón esté funcionando al 100%, y si revertimos esa proteinuria, el riñón se puede recuperar. Ojo, no todas las personas van a tener proteínas en la orina, ¿eh? Hay personas que en una estancia nunca orinan proteína, pero su función se está viendo afectada en otros ámbitos, en otros rubros. Por eso le empezamos este video comentando brevemente todas las funciones del riñón, qué es lo que hay que ver, porque uno puede estar bajando o perdiendo la capacidad, por ejemplo, de producir vitamina D, de regular los electrolitos, de regular la presión arterial, de eliminar toxinas y se empieza a acumular urea, boom, la creatinina empieza a subir, pero no hay proteínas. Y otras personas conservan totalmente esas funciones, pero empiezan con proteína. Y luego hay otras todavía que tienen ambos problemas. Su función se está afectando, la fuerza o función del riñón se está perdiendo, está perdiendo capacidad para realizar su trabajo y además tienen proteínas. Ahí obviamente es más urgente incidir o hacer los cambios, porque ya hay varias alarmas de que algo está pasando. Y luego tenemos una proteinura más alta, más de 300 miligramos en 24 horas. Eso es mucho y eso urge identificar la causa exacta de ese problema. Urge cuidar ese riñón, porque con ese grado de proteinuria se corren dos riesgos cuando hay mucha proteína. Uno, que el riñón deje de funcionar rápidamente. Y por rápidamente puede ser 5 años llegar a la diálisis, puede ser 2 años, pero también puede ser 2 meses.
en casos de glomerulonefritis rápidamente progresivas. Son infrecuentes, son pocos los casos, pero son catastróficos. De repente se trata de una persona que está todo bien y en 2 meses ya requiere diálisis porque su riñón se pierde rápidamente, así se llama la enfermedad, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Cuando hay demasiada proteinuria, también hay que identificar otras causas, porque puede ser que no sea la diabetes lo que esté generando ese problema, ¿no? Entonces, causas, lo podemos pensar o dividir de esta forma y existen un montón de maneras de abordar el problema y de llegar o identificar cuál es la causa. Pero a lo mejor estas tres son más fáciles de recordar para usted. Número uno, ¿por qué tengo proteínas en la orina? Excluir lo más común. Lo más común son infecciones. Infección de orina, infecciones vaginales. Eso es lo más común. Y quizá piedras en la vía renal o la vía urinaria también te puede generar proteínas en la orina y que no implica que estemos teniendo daño por los riñones o que tengamos otra enfermedad. Y a lo mejor la tercera causa más común es embarazo. El embarazo genera muchos cambios en distintos aparatos y sistemas y uno de ellos es el sistema renal. Aumenta la filtración, aumenta el volumen de orina, aumenta muchos cambios y puede que esas proteínas durante el embarazo sean un poquito más altas. Pero también hay que estar bien alertas, ¿no? A que no sea una eclampsia, preeclampsia u otra situación. Entonces, cuando el riñón no reabsorbe, que es una situación un poquito diferente, aquí generalmente no es la diabetes el problema, es otro trastorno u otra enfermedad. Cuando hay una sobrecarga de proteínas, es decir, se están produciendo de forma exagerada en el cuerpo, mieloma múltiple, amiloidosis, entre otras entidades, pero también la dieta. Si uno se pasa de cantidad de proteínas exageradamente en la alimentación, el riñón, pues, ¿qué tiene que hacer? Sacar los excesos y va a sacar el exceso de proteína, ¿no? Es otra posibilidad. Y por último, tenemos el daño renal, entre comillas, real. Es un daño que ahí sí, puede que sea la diabetes lo que sea ese problema. Pero no olvide excluir lo más común, infecciones de orina, vaginales, de próstata, piedras en el riñón. Eso es lo más común y lo primero que hay que detectar y luego ver qué es lo que está pasando mediante esta pequeña guía. Y también estar bien alertas a lo siguiente. No todo es diabetes. A veces uno le quiere echar la culpa a cualquier complicación del azúcar, la neuropatía, problemas en el corazón, la presión alta, los ojos, pero a veces no la diabetes. Porque la gente con diabetes tipo 2 no está exenta de tener otro problema adicional encima de la diabetes. Aquí, por ejemplo, tenemos unos signos o indicios que nos pueden ayudar para determinar si, a ver, esa proteinuria, si es por la diabetes o no es por la diabetes. Lo primero es el grado de control, obviamente, que aquí no viene. Si yo veo una persona que siempre ha estado controlada, su azúcar en 120, 130, sus glucosiladas 6.8, 7.2, de ahí no ha pasado, de ahí está variando, de repente tiene picos a 180, 220, pero generalmente no toma mucho medicamento. Yo no pensaría que tuviera proteinuria por la diabetes. Yo pensaría que a lo mejor es otra causa. Pero si veo otra persona con azúcar de 200, 300, su glucosilada en 10%, en 11, 12%, y que así ha estado meses o inclusive años, no, es mucho más probable que esas proteínas sí sean efectivamente por esa diabetes. Entonces, para determinar si esas proteínas son o no por el azúcar, tu grado de control. Y número dos, el grado de control de la presión arterial. Si esta presión arterial nuevamente ha estado muy alta, descontrolada por mucho tiempo, meses, años, ten por seguro, casi seguro, que esas proteínas también sean por esa situación. O sea, la hipertensión descontrolada también te va a generar proteínas en la orina. Eso es por mucho lo más común. Si no hay nada de eso, entonces yo pensaría, a lo mejor no es diabetes, a lo mejor hay otro problema que no se está detectando. Y luego además vemos que en los ojos no hay alteraciones,
Uno va al oftalmólogo y te dicen, no, tus ojos están bien, no hay ningún problema por el azúcar en tus ojos, no hay retinopatía. Ahí les da un tip. Si uno tiene problemas en los ojos, retinopatía por el azúcar, lo más seguro es que también tengamos problemas renales por el azúcar. Y al revés, si uno comienza con problemas en los riñones por el azúcar, ya comenzamos con retinopatía también por la diabetes. Casi, casi van de la mano, porque hagan de cuenta que los vasos que se están afectando, las arterias y las venas, por así decirlo, son muy similares en función, en tamaño, en porosidad, y es una complicación microvascular de la diabetes. Si uno tiene aquí, seguramente en el riñón y viceversa. Si alguien tiene problema en el riñón, seguramente hay aquí. A veces me preguntan las personas, doctor, ¿cómo estarán funcionando mis riñones? Y así de manera muy burda, ¿no? Bueno, ¿usted cómo ve? No, la verdad es que si batallo, antes no usaba lentes y tengo que ponerle mucha luz y tengo que agrandar la letra. Ok, así como usted está viendo y que ya está batallando y que se le está complicando, así mismo funciona su riñón. Más o menos así uno se da una idea, pero no hay como la valoración, obviamente, a fondo de ese problema, ¿no? Entonces, si no hay problemas en los ojos, todo bien. A lo mejor no es la diabetes lo que está causando esas proteínas en la orina. Les dije, la presión arterial está normal. Entonces a lo mejor no es la diabetes y tampoco es la presión y quizá hay otra cosa. Comienzo súbito. Doctor, hace 2 meses yo estaba bien y hace 6 meses también, hace un año también, hace 2 también y de repente tengo un montón de proteínas. Comienzo súbito. El súbito no necesariamente quiere decir de un día para otro, ¿no? Puede ser de un mes para otro, 2, 3 meses para otro, sin que haya tanto cambio en las otras variables. Hematuria significativa. Si esas proteínas en la orina, además, estamos detectando que hay sangre en la orina, y aquí generalmente no estamos hablando de sangre que uno ve a simple vista, estamos hablando de sangre que se ve al microscopio, hematuria microscópica. Uno cuando da la muestra de orina, los químicos en el laboratorio, pues analizan con aparatos o con el microscopio a veces si hay sangrado, porque puede haber un sangrado que se le escape al ojo humano, pero los aparatos pues son más sensibles. Si aparte de las proteínas tenemos hematuria, tenemos glóbulos rojos, eritrocitos en la orina, eso no es por la diabetes, o generalmente no, y hay que prender la alarma de que a lo mejor hay algo más. No necesariamente algo más serio o grave, no necesariamente. Puede ser algo súper común, piedras en los riñones nuevamente. Puede ser eso, puede ser una infección que tuvieron y que se complicó tantito y ya está en resolución, por ejemplo. Eh, pero sí, no hay que dejarlo desapercibido porque puede haber otra causa. En mujeres, cuando hay hematuria, sangre, glóbulos rojos en la orina, lo primero a preguntar es, ¿ha tenido sangrado vaginal? ¿Está en su periodo, por ejemplo? Porque eso es lo más común. Y por último, enfermedad sistémica. Si yo veo a una persona que tiene únicamente proteínas en la orina, únicamente, y lo demás generalmente se ve bien, ha estado descontrolado el azúcar, pues es la diabetes, es lo más común. Pero si yo veo a alguien que tiene proteínas en la orina, tiene anemia, tiene problemas en los huesos, nódulos en el pulmón, falta de aire, la presión está muy alta, los electrolitos cuesta controlar el potasio, cuesta controlar el magnesio, no sé, otros datos, enfermedad sistémica que esté afectando otras cosas. Hay una entidad, por ejemplo, que se llama síndrome cardiorrenal, ¿no? Cardiorrenal significa que si hay problemas en el corazón, uno tiene problemas en el riñón, o viceversa, uno tiene problemas en el riñón y tiene problemas en el corazón. Entonces, si vemos, a ver, ¿cómo está el riñón? No, pues está así. Tengo dudas si es por la diabetes. A ver, ¿cómo está el corazón? No, el corazón también tiene daño. Está agrandado, ya no funciona igual. Las presiones están aumentadas. El electrocardiograma se ve de esa forma. También hay problema en el corazón. Síndrome cardiorrenal. Estamos hablando de algo sistémico y puede que no sea la diabetes. Puede que sean otras
causas. Entonces, hasta aquí un breve resumen. El riñón tiene un montón de funciones y se puede ver afectado de diferentes formas, no únicamente observando la creatinina, la urea o las proteínas en la orina. Puede que estemos perdiendo función de tantas que tiene el riñón. Hay personas con diabetes que casi nunca tienen proteínas en la orina y que nunca la van a tener hasta que ya están en una enfermedad terminal. Y hay personas que comienzan al revés. Su función está al 100%. Esos riñones funcionan al 100%, pero comienzan con proteínas. Entonces, cada quien tiene su historia y cada quien tiene la forma de iniciar ese daño. Se dice, estadísticamente hablando, que cuando a una persona le detectan problemas de azúcar o diabetes, se dice, la mitad, 50%, ya tiene algún detalle en esos riñones. Puede que sea muy leve, transitorio y que se revierta o puede que no. Esto es importante, recuerden, porque si detectamos esas proteínas a tiempo, se puede hacer muchas cosas para revertir ese daño. Yo he visto que las proteínas, sobre todo cuando están en el color amarillo, vamos a mostrar nuevamente la imagen para que vean el valor. En el color amarillo, entre 30 a 300 miligramos de proteínas en una orina de 24 horas se revierte muchas veces. Ahora, eso también me sirve para apoyarme de ciertos medicamentos en caso necesario. Y ustedes dirán, no, pero es que el medicamento va a afectar el riñón. A ver, aquí es caso por caso. Hay gente, por ejemplo, que está muy hinchado, empieza a retener líquidos. A esa situación se le llama síndrome nefrótico. Están tan hinchados, a lo mejor han visto a uno, probablemente no. Hagan de cuenta que retienen 10 litros en cada pierna, 10 litros en cada pierna y 5 en cada brazo. Es un montón de agua lo que retienen. Síndrome nefrótico. Y bueno, a lo mejor retener agua en las piernas se te va a dificultar caminar porque es peso extra. Pero el problema es que esa agua también se va al corazón de forma normal, se va a los pulmones, se va al cerebro, se va al hígado, se va al intestino y te genera otras situaciones. Y hay cierto medicamento que ayuda a sacar esa agua y que además ayuda a bajar las proteínas en orina, en lo que uno hace lo necesario para revertir esa situación. ¿Qué puede hacer uno para cuidar o revertir la proteinuria? Es vital control de azúcar y control de presión arterial. Y aquí no estamos hablando de bajar el azúcar únicamente, porque si eso fuera el caso, recetamos insulina para todos y listo. No, estamos hablando de revertir la diabetes lo más que se pueda y bajar medicamento o bajar insulina lo más que se pueda. Si uno hace eso, el 40%, a lo mejor el 50% del riñón se va a recuperar bastante. Y número dos, la presión arterial. Esos son los dos puntos más importantes. Yo he visto muchas personas, mucha gente que está como reacia o renuente a tomar medicamento para la presión. Y está bien, porque a veces es una hipertensión reactiva. No significa que seamos hipertensos necesariamente, ¿no? Pero si ya tenemos problemas en el riñón, estamos orinando proteínas y la presión ahí está en 140, 145. Yo soy de la idea de que hay que ir con todo lo necesario para proteger y revertir ese daño renal. Ya que se revierta ese daño renal, si es posible, ya se puede ir suspendiendo ese medicamento para la presión arterial, pero tampoco es bueno para ese riñón si estamos intentando recuperarlo que mantengamos la presión arterial 140, 150. Doctor, es que yo cuido mi riñón, pero tu presión está fuera de rango la mayor parte del tiempo. Apóyese con esto, que además le ayuda para bajar las proteínas. Y con el tiempo, cuando se revierta el daño, a lo mejor podamos quitar el medicamento. Ahora sí que es caso por caso, no todos requieren medicamento para la presión arterial, ¿no? Eso es lo más importante, control de azúcar y presión arterial. Número dos, evitar nefrotóxicos. Cualquier medicamento, antibiótico, suplemento, té, remedio, cualquier cosa que pueda dañar ese riñón. Obviamente hay circunstancias en las cuales el beneficio de tomar eso o llevar a cabo eso sobrepasa el riesgo.
pero aquí es caso por caso. Si esto, por ejemplo, X medicamento, vamos a decir amikacina, que es un antibiótico. No, es que me recetaron esto porque tengo, no sé, gripa. Pues vamos a decir algo común. Híjole, evitar nefrotóxicos. Estamos cuidando el riñón. No, ¿sabe qué? Eso no. Les cuento rápidamente un caso que vi hace como 3 semanas y que ya se recuperó, ¿no? Se trata de un señor que tiene presión alta y que tiene problemas del corazón y que le dio una, digamos, una enfermedad respiratoria infecciosa, yo creo que fue viral, y además cursó con un montón de diarrea y se deshidrató un montón. En los análisis, pues a él le preocupaba y a su esposa la diarrea y le preocupaba la tos. Pues obviamente se sentía mal, ¿no? Pero yo veo unos análisis que él tenía daño renal. ¿Sabe qué? Esa infección, esa diarrea está afectando los riñones. ¿Qué hay que hacer? Ajustes en la dieta, agua, líquidos, ajuste de su medicamento y quitar todo aquello que le hace daño. Por ejemplo, doctor, es que yo tomo enalapril, es un medicamento para la presión, ok, pero en esa situación particular hay que quitarlo porque es nefrotóxico. Doctor, es que yo tomo potasio, tomo omega 3, tomo meprazol, tomo quién sabe qué, es nefrotóxico. Todo eso hay que quitarlo. Todo. Doctor, pero es que me siento débil. Usted quite todo. Haga esto y en 2, 3 semanas hágase los análisis y vemos. Y efectivamente, ese riñón se recuperó en 2, 3 semanas. Ya está orinando bien, la creatinina le bajó, no tiene mucha proteína en la orina, la diarrea se le quitó, la tos ahí persiste levemente, pero ya nada que ver como estaba antes. Y ahora sí, fue el momento de reintroducir, ¿ok? ¿Cómo está su presión arterial? Así. Ok, vamos a retomar tal medicamento. ¿Cómo está suplementos? No, pues no tomo nada. Ya es el momento. Agregue magnesio, agregue potasio, agregue vitamina C. Incluso tomaba alopurinol, también se lo quitamos. Ya es el momento de reintegrar ese alopurinol. O sea que caso por caso y cada quien va a tener su forma. Evitar nefrotóxicos, dadas las circunstancias, y eventualmente si el beneficio es mayor, ok, vamos a reintroducirlo poco a poco y ver cómo responde ese riñón. 3, ácido úrico. El ácido úrico es un factor o un parámetro que no se le da mucha importancia en los análisis ni de tratamiento, digamos, pero el ácido úrico tiene tiempo ya, años, que se sabe que es nefrotóxico, no solo porque causa piedras en el riñón, el ácido úrico es directamente tóxico para el riñón. Te lo digo de esta forma, hay gente que tiene ácido úrico alto, nunca tiene piedras en el riñón y nunca tiene artritis o gota, que es una forma también que te afecta el ácido úrico, ¿no? Pero vemos que la creatinina empieza a subir con el tiempo o que las proteínas empiezan a aparecer en la orina. Doctor, pero es que yo no tengo diabetes, no tengo presión alta, no tengo infección, el proceso está bien, el colesterol está bien, ok, pero tiene el ácido úrico. Eso le está afectando ese riñón. Entonces, eso también hay que tratarlo. Menos de 6 sería un valor óptimo de ácido úrico. Agua. Todavía hay gente que no toma suficiente agua normal, ¿eh? Hay mucha gente que acostumbra agua con limón, agua con canela, agua con X cosa, no, agua natural, agua simple, agua normal. Eso es lo que más te va a ayudar para limpiar ese riñón y ayudar a que esa orina se filtre de forma normal. Vitamina D. Si no tenemos adecuada vitamina D, también hay que suplementar eso. La falta de vitamina D implica más trabajo para tu riñón para reabsorber calcio y restablecer también, obviamente, el fósforo. Vitamina D es clave. Proteínas en la dieta adecuada. Si uno exagera con la cantidad de proteínas que estamos comiendo o ingiriendo, el riñón tiene que sacar el exceso y le estamos cargando más trabajo. Y esto va para aquellos, y no estoy diciendo que no lo consuman, porque es caso por caso, a considerar y tomar en cuenta. Si yo estoy tomando licuado de proteínas, shake de proteínas, y además le entro bastante al huevo, al pollo, a la carne, al pescado, al atún, aguacate, semillas, que son proteínas, a lo mejor me estoy pasando con las proteínas, a lo mejor le estoy cargando la mano de más a ese riñón. Y puede que eso me genere proteínas en la orina, o bien si yo ya tengo un daño, que perpetúe
esa evolución negativa. Anemia, gente que tiene anemia, también hay que corregir. Si no hay anemia, hagan de cuenta que no llega el oxígeno de forma adecuada a los órganos, y un órgano extremadamente sensible al oxígeno es el riñón, porque se encarga de producir eritropoyetina. Si el riñón detecta que hay anemia o la oxigenación está bajita, va a trabajar de más, porque va a decir, no, voy a producir más eritropoyetina para subir esa hemoglobina, y casi similar a las proteínas, le estamos cargando trabajo extra. Y número 8, no sobrecargar de minerales. El exceso de potasio, calcio, magnesio, sodio, fósforo, entre otros electrolitos. Hay muchas personas que toman sales minerales, agua mineral, es trabajo extra para ese riñón. Si ya hay un detalle, pues lo estamos sobrecargando y lo vamos a fatigar con el tiempo. Entonces, esos puntos al menos hay que replantear, reanalizar y ver en qué podemos optimizar. Nuevamente, esto es caso por caso. Habrá personas que están haciendo ciertas cosas, por ejemplo, vamos a decirlo nuevamente. El azúcar, 120, 130, su glucosilada en 7%. Ok, eso no creo que le afecte a corto plazo y está trabajando en eso. Perfecto. Presión arterial, 125, 118, 129. Ok, ahí tampoco creo que le afecte y está trabajando en eso. A lo mejor no requiere medicamento. Toma el losartán y está bien controlado, aunque es un nefrotóxico, no le está haciendo daño, lo dejamos. El ácido úrico está en 6, pero ya incluyó vitamina C, más agua, le está bajando las carnes, perfecto, ahí va. Agua, está tomando 2 litros al día, por ejemplo. Vitamina D ya está suplementado. Proteínas se está pasando, pero basta con suspender los licuados que está realizando, excelente. Anemia no tiene, y la sobrecarga de minerales tiene ya, vamos a llamarle 8 meses tomando potasio, calcio, magnesio, sales minerales, agua de mar, que hay gente que la toma, nada más le bajó tantito y listo, listo, no pasa nada, se recupera. Pero hay gente que el azúcar está muy alta, urgen las intervenciones. Está tomando losartán y está tomando a lo mejor el Jardiance, por ejemplo, que es un medicamento para bajar el azúcar, pero que cuando el riñón ya está muy afectado, a veces no es conveniente. O están tomando metformina, tampoco es conveniente. A lo mejor hay que suspender todo eso de forma que ese riñón se pueda recuperar, pero también va a depender de qué tan afectado está su riñón. Funciona al 100%, proteínas un poquito, ok, vámonos con cautela sin quitar tanto. El riñón está muy alterado y se puede recuperar. Hay que ser más drástico con los cambios. Hay gente que le sorprende, doctor, pero todo eso lo suspendo, todo. Y ese también, y ese también. ¿Y qué voy a tomar? Nada más esto, y listo, dele tiempo y hágase un nuevo análisis. Bien, esto fue de forma resumida, el tema de proteínas en la orina, porque me preguntaron, espero haberle dado mayor perspectiva y claridad con el tema. Veo que hay bastantes preguntas aquí en el chat. Aquí me preguntan si vamos a seguir con los en vivos el día miércoles. Sí, nada más que esta semana se me atravesó una situación y no me pude conectar ese día. Y pues una disculpa, pero en este momento tengo consulta pendiente. No me da tiempo de contestar ahorita sus preguntas. Lo dejamos pendiente para la próxima sesión. Les agradezco que se hayan conectado. Les deseo muy buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Ahí no creo que tenga alguna eventualidad. Miércoles 7 p.m. hora de Ciudad de México con otro tema de interés. Un abrazo, y nos vemos pronto. Espero que este video les haya gustado y les haya aportado más claridad sobre lo que hay que hacer para identificar ese problema, detectar si es por diabetes o no es por diabetes, y de forma general qué puede hacer uno para cuidar mejor sus riñones. Cuídense y muy buen fin de semana.